Muchísimas gracias, Lau. Es un placer poder estar todos juntos reunidos en esta charla que tendremos a lo largo de una hora y sobre todo agradecer la confianza que nos brindan al invitarnos a participar con ustedes en estos eventos tan importantes con temas que realmente pueden tener un impacto importante en la calidad de vida de las mujeres de Latinoamérica en este caso. Gracias, doctora. Gracias, Laura, y gracias, Brenda, por estar aquí, por estar juntos y porque vamos a poder hablar de este tema tan importante que es determinante para el ejercicio de la autonomía reproductiva. Así es, doctor Vargas, también muchas gracias a ustedes por su presencia en nuestro ecosistema digital, nos honran en esta noche. Y bueno, le recuerdo a la audiencia que vamos a profundizar precisamente en las ventajas y desventajas de los métodos más importantes de anticoncepción para que sepamos cómo individualizar el tratamiento según las necesidades de cada paciente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, demos inicio al taller. Para la audiencia que nos está acompañando en esta noche a través de nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn, les invito a que se conecten a esta transmisión en www.docred.com para que puedan acceder a la herramienta de preguntas y respuestas interactiva que tendremos a lo largo del taller. Para nosotros es muy importante contar con su participación. Entonces, no siendo más, demos inicio a nuestro primer caso de la noche. En este escenario vamos a hablar de anticoncepción en paciente con trombosis venosa profunda. Tenemos a una mujer de 24 años en planificación con 30 microgramos de etinilestradiol y 150 miligramos de levonorgestrel sin antecedentes patológicos conocidos, que acude a consulta por edema de miembro inferior izquierdo con dolor y cianosis. Se realiza ultrasonografía Doppler que reporta signos de trombosis venosa profunda. El tratante indica diagnóstico de trombosis venosa profunda secundaria al uso de anticonceptivos. La primera pregunta entonces es, ¿cuál sería la conducta primaria ante esta paciente? A. Suspensión inmediata y cambio de anticonceptivos. B. Tratamiento de la trombosis venosa profunda y suspensión de anticoncepción combinada por un mes y luego retomar. C. Tratamiento de la trombosis venosa profunda y continuar solo con el etinilestradiol. O D. Ninguna es cierta. Invito a nuestra audiencia a responder en los próximos 30 segundos. Bueno, ya estoy recibiendo algunas respuestas. Muy bien, unos segunditos más. Entonces, doctores, les cuento, esto está bastante dividido. El 60% de la audiencia indica que la respuesta correcta es A, suspender inmediatamente y cambiar los anticonceptivos. El 20% dice que ninguna es correcta y el otro 20% restante dice que se debería tratar la trombosis y luego continuar únicamente con el etinilestradiol. Doctores, ¿qué pueden decirnos al respecto? Doctora Brenda, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que la respuesta correcta, sin lugar a dudas, sí estamos considerando como la base de que va a dictar nuestra práctica clínica los criterios de elegibilidad de la OMS, sería la A, porque tenemos que en el momento de tener una trombosis venosa se convierte en categoría 4. Entonces deberíamos de suspender de manera inmediata los anticonceptivos y, por supuesto, ofrecer alguna otra alternativa contraceptiva. Sin embargo, también existen algunas otras guías en donde mencionan que si la paciente está anticoagulada, podría continuar con el uso del anticonceptivo durante el tratamiento con el anticoagulante. Pero la recomendación general sería la A. Ok, doctor Vargas, ¿algo para complementar en este escenario? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta
lo que es el riesgo relativo de las trombosis venosas profundas en las usuarias de anticonceptivos orales. En este caso, que es una paciente que está con una progestina de primera generación, como es el levonorgestrel, la literatura nos reporta que el riesgo relativo en usuarias de este tipo de progestinas es de 3,2, es decir, sí hay un incremento importante en el riesgo relativo de hacer un fenómeno de trombosis venosa profunda. No tan severo como es el caso del embarazo, que el embarazo, el riesgo relativo aumenta a 4,29. Y por eso la doctora Brenda muy claramente dice que sí es importante tener en cuenta que las mujeres con tratamiento pueden continuar el uso de los anticonceptivos siempre y cuando esté controlado el riesgo de aumento de la trombosis venosa, sobre todo si es una mujer que va a estar sometida, por ejemplo, a un periodo largo de reposo, aunque esta es una mujer joven donde el riesgo es aún menor, pero el hecho de tomar un anticonceptivo de estas características incrementa el riesgo. Creo que los que están con nosotros de pronto se pudieron haber confundido porque dice suspensión inmediata y cambio de anticonceptivos y quedaría como faltando el componente de iniciar tratamiento. Tal vez por eso algunos no se fueron por esa respuesta. Correcto, doctor. Entonces, para puntualizar, obviamente hay que tratar la trombosis venosa profunda, suspender la anticoncepción actual y evaluar inmediatamente qué otro método anticonceptivo podemos iniciar en la paciente, porque evidentemente en caso de una gestación es más riesgoso para la paciente que como tal la anticoncepción. ¿Correcto? Sí, señora. Listo. Entonces ya nos íbamos adelantando a la segunda pregunta, pero nuevamente a nuestra audiencia, entonces les preguntamos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es el primer método anticonceptivo recomendado para mujeres con historial de tromboembolismo venoso? A, DIU liberador de levonorgestrel, B, DIU de cobre, C, anticonceptivos con progestágeno solamente o D, progestágeno inyectable. 30 segundos para responder, les invito a interactuar ahora. Perfecto. Bueno, aprovecho este espacio para recordarle a la audiencia que pueden ingresar a esta transmisión directamente en nuestro ecosistema digital www.docred.com. Como tal, no van a entrar a una llamada aparte, sino directamente en nuestra plataforma pueden interactuar con nosotros y ver la transmisión en vivo. Entonces, doctores, ya tengo por aquí retroalimentación de esta pregunta. Ya denme unos segundos para poder mencionarles las respuestas. Agradezco a la audiencia que nos está acompañando y sobre todo que están respondiendo activamente. Entonces, un 84,6% de los asistentes responde que el método es el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel. El 7% restante dice que es el dispositivo intrauterino liberador de cobre y solo un 2% nos habló de anticonceptivos únicamente con progestágenos. Aquí veo que está un poquito dividida la audiencia. No sé, doctor Vargas, si quisiera iniciar dando respuesta a esta pregunta. Sí, yo votaría por la B, por el dispositivo de cobre, porque definitivamente los esteroides sexuales sí tienen un incremento en el riesgo de trombosis venosa o de fenómenos tromboembólicos, con lo cual si nosotros logramos dejarle un método anticonceptivo libre de esteroides sexuales, como es el dispositivo de cobre, la T de cobre, pues vamos a tener la certeza de que no estamos haciendo ningún incremento en la cifra de riesgo de padecer una trombosis venosa. Es importante una cosa, obviamente las personas que tienen antecedentes familiares pues tienen mayor riesgo de hacer la trombosis venosa, pero de por sí debemos tener en cuenta que la probabilidad de hacer una trombosis venosa profunda con embolismo es de 1 a 5 por cada 10.000 mujeres por año. Realmente no es que sea una enfermedad altísimamente prevalente. Obviamente, si la persona ya tiene alteraciones como en el factor 5 en Leiden o tiene deficiencias en proteína C o proteína S, pues estas cifras se pueden llegar a incrementar desde 4 hasta 7 veces el aumento en el riesgo. Pero por eso yo votaría, en mi caso, o respondería el B para estar más tranquilo.
Perfecto, doctor. Y bueno, doctora Brenda, quisiera que nos complementara la respuesta del doctor Vargas, pero digamos con un escenario especial. Y es, claramente entonces vemos que la indicación de la Organización Mundial de la Salud en el contexto de tromboembolismo venoso sugiere entonces el dispositivo intrauterino de cobre. Pero ¿qué pasa con estas pacientes que tienen historia además de menorragia o dismenorrea severa, en las que vemos que tal vez el dispositivo intrauterino de cobre puede empeorar estos síntomas y además tienen esta historia de tromboembolismo venoso? En este escenario, ¿cómo podríamos manejar la anticoncepción en ellas? Claro, yo creo que una de las cosas que tendríamos que considerar es que si la paciente tiene ella el antecedente de la trombosis o es más bien como antecedentes heredofamiliares, ¿no? Ok, Porque para el control, si únicamente ella tuviera antecedentes, no tiene una trombosis activa, no tiene antecedente ella propiamente de tener una trombosis, estrictamente podríamos utilizar cualquiera de los métodos que están aquí, por donde lo más alto sería con una categoría 3 de la OMS para el uso incluso de anticonceptivos con progestágenos solos. Incluso en un punto podríamos utilizar combinaciones. Si estamos hablando que únicamente tiene antecedentes heredofamiliares, porque aquí volvemos al punto que mencionaba el doctor Juan Carlos, el dejarla sin método o no utilizar un método con una alta eficacia y exponerla al riesgo de embarazo. El riesgo de embarazo es mucho más trombogénico que el propio riesgo de cualquiera de los métodos. Ahora, si estamos pensando que en el caso específicamente de esta paciente, me gustaría puntualizar que una vez que nosotros vamos o se va a iniciar el tratamiento para el evento trombótico, la paciente va a estar anticoagulada. Y si en ese momento nosotros durante la anticoagulación decidimos colocar un DIU de cobre y el tipo de tratamiento que se le va a dar va a generar que tenga mayor cantidad de sangrado, entonces tendríamos que valorar si ese es el mejor momento para colocarlo. Estoy hablando exclusivamente de un evento agudo, es algo que quería puntualizar en relación a la pregunta anterior. Si estamos hablando que por historial que tiene antecedentes heredofamiliares, no tendríamos ningún problema para utilizar cualquiera de estos métodos. Por supuesto que el de cobre sería el más seguro con una categoría 1. Y en el caso específico que tú comentas, en donde la paciente, además de tener los antecedentes de la trombosis, tiene metrorragias, sin lugar a dudas y con toda seguridad podríamos utilizar un dispositivo liberador de levonorgestrel con categoría 3 para inicio o para continuación, en el caso de que tenga el antecedente y sangrado uterino anormal. Que la ventaja de utilizar el dispositivo liberador de levonorgestrel comparado con el uso de progestinas inyectables o con el uso de progestágenos solos, que también serían categoría 3, sería el que son métodos de larga duración y que vamos a tener una mayor tasa de eficacia anticonceptiva. perfecto, doctora. Y bueno, hablando específicamente de ese escenario de los anticonceptivos orales únicamente a base de progestágenos, tenemos la drosperidona. En el contexto latinoamericano, y quisiera saber si ustedes tienen conocimiento al respecto, si ya está disponible esta píldora de solo drosperidona y en caso de ser así, si se podría utilizar también como un método de anticoncepción alternativo en esta paciente. Doctor Sí, Vargas, perdón. Sí, perdón, perdón, doctor. doctora Brenda. Sí, en Colombia está disponible la Ok, drospirenona en dosis de 4 miligramos como píldora anticonceptiva de solo progestina. Es una buena alternativa. La drospirenona, pues, es una sustancia, por decirlo de alguna manera, que aunque se comporta como una progestina, tiene su raíz o su, digamos, su origen en la espironolactona, con lo cual los efectos progestacionales no son tan severos como uno esperaría encontrar, por ejemplo, en casos de otras progestinas. La drospirenona es una buena alternativa por tener un menor impacto sobre la cascada de la coagulación y sus elementos. Y también tiene una buena estabilidad endometrial, entonces podría ser en ese caso una buena alternativa. perfecto, doctor. Y no sé, doctora Brenda, si nos iba a complementar con algo adicional, que le interrumpí, qué pena con usted.
No pasa nada. Solamente iba a decirte que también la tenemos disponible en México y el resto de mi respuesta hubiera sido la misma que acaba de dar el doctor Juan Carlos, ¿no? Listo, excelente. Bueno, doctores, entonces, si les parece, continuamos con el segundo caso. Y en este escenario, entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es la anticoncepción en pacientes con VIH. Entonces, tenemos una mujer de 27 años que acude a consulta con su pareja para la planificación familiar. La paciente refiere antecedentes de VIH, actualmente asintomática, tratada desde hace 5 años con darunavir, ritonavir, tenofovir y emtricitabina. Entonces, con esta paciente, la primera pregunta sería, ¿qué métodos anticonceptivos se recomiendan en este caso? A, métodos hormonales con método de barrera, B, métodos no hormonales con método de barrera, C, intervenciones quirúrgicas más método de barrera o todas las anteriores. 30 segundos a nuestra audiencia para responder. Bueno, aquí ya me van llegando algunas respuestas. Y listo, doctores. Entonces tenemos que el 60% de la audiencia dice que todas las anteriores, un 20% hablan únicamente de métodos hormonales con el método de barrera y otro 20% de métodos no hormonales con método de barrera. Quisiera darle entonces la palabra inicialmente a la doctora Brenda para esta respuesta. Muchas gracias, Lau. La respuesta correcta es cualquiera de las anteriores. Siempre debemos elegir la opción anticonceptiva, pero con método de barrera, es decir, anticoncepción dual. Si pudiéramos, además, tomar en consideración algunos otros factores que son muy importantes, sin lugar a duda, y dependiendo, por supuesto, de los deseos reproductivos de la paciente a corto plazo, yo siempre tendría la preferencia por métodos de larga duración, que tienen mayor tasa de efectividad anticonceptiva, y además el método de barrera. Si es una paciente que tiene fertilidad satisfecha, sin lugar a duda, el manejo quirúrgico, cualquier método quirúrgico para el control de la natalidad más método de barrera es una opción. Y en el caso de los métodos que decidiéramos el uso de métodos hormonales, únicamente puntualizar que en aquellas pacientes que tienen tratamiento para el VIH con fármacos de la familia como el ritonavir, podríamos tener una disminución en la eficacia de la anticoncepción hormonal. Entonces, cualquiera es correcta y creo que siempre la tendencia hacia los de larga duración. ¿Qué opina usted, doctor Juan Carlos? Sí, estoy completamente de acuerdo. Tenemos el gran reto y es que estos antirretrovirales son potentes inhibidores del citocromo P450, con lo cual nos reducen los niveles efectivos de las hormonas en el tratamiento. En los métodos de larga duración, como bien le dice la doctora Brenda, bien sea un endoceptivo intrauterino liberador de levonorgestrel o un implante subdérmico con levonorgestrel o con etonogestrel, más el método de barrera, pues tenemos una doble ganancia. Tenemos la protección frente a la infección y la protección frente a un embarazo no deseado con un método de alta eficacia. Si nosotros revisamos las cifras que tiene, por ejemplo, el CDC, habla cómo es comparable la eficacia anticonceptiva del implante subdérmico y del dispositivo intrauterino con la ligadura de trompas y la vasectomía. Luego tenemos un método de alta eficacia anticonceptiva y adicionalmente el método de barrera para la protección frente a la infección. Perfecto. Y cuéntenos, doctora Brenda, ¿qué quiere complementar en este sentido? Si decidiéramos, en este caso, la paciente decidiera que su fertilidad está satisfecha y que va a optar por una intervención quirúrgica que sea de oclusión tubaria bilateral, porque podría ser vasectomía, y únicamente puedes utilizar el método de barrera, pero pensemos que ella está decidiendo someterse ella al proceso quirúrgico de control definitivo de la fertilidad, puntualizar y tener también en nuestra mente que el realizar la salpingectomía bilateral además va a disminuir de una manera importante el riesgo de desarrollo de cáncer ovárico del tipo epitelial. Entonces, ahí estamos ofreciendo algún otro beneficio, a diferencia de hacer una oclusión tubaria bilateral
tipo Pomeroy, por ejemplo, Kroener, en donde solamente retiras un segmento de la salpinge, si ya se va a someter a la paciente a este proceso, este procedimiento quirúrgico, bueno, darle el beneficio además de hacer la salpingectomía y que además disminuimos el riesgo de que después tenga un hidrosalpinx que empiece a darnos lata más adelante. Perfecto, doctores. Bueno, entonces pasemos a la segunda pregunta de este caso. Y bueno, ¿cuál es entonces el anticonceptivo mayormente recomendado en mujeres con VIH, dado que no muestra interacciones con los antirretrovirales? A, acetato de medroxiprogesterona de depósito. B, dispositivo intrauterino con levonorgestrel. C, dispositivo intrauterino de cobre. O D, anticonceptivos orales. Doy 30 segundos a la audiencia para que nos den sus respuestas en esta pregunta. Tenemos la audiencia activamente respondiendo, doctores. Eso está muy bien. Muchos médicos latinoamericanos interesados en actualizarse en anticoncepción. Y bueno, aquí ya poquito a poco voy recibiendo las preguntas, perdón, las respuestas. Bueno, entonces tenemos que el 70% de la audiencia responden que el anticonceptivo aquí de elección es dispositivo intrauterino de cobre. Tenemos un 15.8% restante que mencionan que es el acetato de medroxiprogesterona de depósito y el restante de la audiencia responde que es un dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Quisiera entonces darle la palabra al doctor Vargas. ¿Qué nos puede decir? Sí, yo creo que esta pregunta casi que habíamos inducido la respuesta. La doctora Brenda mostró claramente cómo uno de los objetivos es esa anticoncepción de larga duración para poder ofrecer una protección que no sea susceptible de interacciones o bien por aumento de el citocromo o por que los olvidos o demás que puedan ser causantes de una falla. Con lo cual, los dispositivos de larga duración, como son la T de cobre y el dispositivo con levonorgestrel, son una excelente alternativa para estos casos. Perfecto, doctor. Y doctora Brenda, ¿qué nos quería complementar? Si fuésemos muy estrictos, probablemente la respuesta correcta sería la A, porque es el único que sería categoría 1 de la OMS. Sin embargo, y sin lugar a dudas, estoy completamente de acuerdo con el doctor Juan Carlos que debemos de tener esta tendencia hacia métodos que sean de larga duración, que no dependan del uso del apego propiamente de la paciente y que por el tratamiento en el que están sometidas no vayamos a tener un efecto negativo sobre la eficacia anticonceptiva. Entonces, sin lugar a duda, yo me quedaría con dispositivo de levonorgestrel o con dispositivo de cobre. Y otra cosa que nos podría ayudar a decidir entre estos dos cuál sería el mejor es ahora pensar en los beneficios no anticonceptivos de los anticonceptivos, donde sabemos que las pacientes que tienen inmunocompromiso son más susceptibles a desarrollar cáncer en general. Entonces podríamos darle la protección con el dispositivo levonorgestrel, además de que podríamos tener otros efectos no anticonceptivos de los anticonceptivos, como es la disminución en la cantidad del sangrado, la dismenorrea, y que vamos a tener alta eficacia anticonceptiva. Excelente, doctora. Gracias, doctor Vargas, también por su respuesta. Y acá hay un escenario especial. Entonces, digamos que estamos hablando de la paciente sin método anticonceptivo, bueno, con algún tipo de método que le diagnosticamos VIH. Pero ahora, ¿qué pasa con la paciente que ya era usuaria de algún dispositivo intrauterina, bien sea con levonorgestrel o bien sea de cobre, y tenemos el escenario de un VIH muy avanzado? Ahí, pues obviamente la doctora ya nos mencionaba que nos podría ayudar el levonorgestrel como protegerla ante este riesgo, digamos, de neoplasia, pero ¿qué de las infecciones? Sobre todo en el escenario de la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Debemos retirar el dispositivo intrauterino en estas pacientes? ¿Se debe continuar y pues hacer énfasis en el método de barrera o digamos que no tendría ninguna
relevancia este dato de que ya fuese usuaria de este dispositivo y tenemos ahora un VIH avanzado. Doctor Vargas, le doy la palabra. Ok, en este grupo de pacientes con enfermedad avanzada que ya tienen una situación de inmunidad comprometida de manera importante, esto, pues sí tenemos el riesgo que las infecciones progresarían más rápido. No necesariamente deberíamos tener que pensar en que hay que retirar el dispositivo simplemente por el hecho que tiene la enfermedad SIDA, siempre y cuando nosotros podamos asegurarle a ella el tenerla lo más controlada posible. Pero si definitivamente se ve que la enfermedad está avanzando de una manera importante, que ella tiene una carga viral alta o que tiene una disminución importante en linfocitos y que vemos que entonces está con un compromiso inmunológico importante, lo ideal sería disminuir los factores de riesgo. Pero aprovecho el momento para decir que el dispositivo intrauterino no produce infecciones. El dispositivo intrauterino lo que tiene es que por el efecto de esa respuesta a cuerpo extraño que genera dentro del endometrio, altera el potencial de oxidorreducción del tejido y hace que la progresión anaeróbica sea más rápida. Y ese es el gran temor, porque una progresión anaeróbica nos puede llevar a una pelviperitonitis que puede poner en riesgo la vida de la mujer. Excelente, Doctora doctor. Brenda. Sí, de acuerdo con la respuesta del doctor. Recordemos que tanto para inicio como para continuación en una paciente en este escenario donde ya tiene SIDA propiamente establecido, con este compromiso franco de la capacidad de respuesta inmunológica, son categoría 3, ¿no? No estrictamente tendremos que quitarlo. Tendríamos que valorar qué otras opciones anticonceptivas vamos a poderle ofrecer, porque seguramente estará con tratamiento, altamente probable estará con algún fármaco de la familia, el ritonavir, y entonces tenemos ya la limitación de los contraceptivos hormonales combinados, y seguramente es algo que el doctor Juan Carlos y yo vamos a puntualizar mucho a lo largo de esta hora, es cuál es tu mayor riesgo, el riesgo de la EPI o el riesgo de embarazo. Entonces, podría continuarse con un 3 para continuación e inicio. Y tú preguntabas nuestra opinión respecto al uso o no de barrera. Y bueno, eso independientemente del estadio de la enfermedad, siempre se debe de hacer anticoncepción dual. Perfecto, doctora. Bueno, creo que ha quedado más que claro esta respuesta para la audiencia, así que les invito entonces a pasar al siguiente caso de la noche y tendremos entonces a una anticoncepción en pacientes con posaborto o con deseos de futuro embarazo. Entonces tenemos una mujer muy joven de 16 años con un embarazo de 13 semanas, 6 días que acude a urgencias por presentar sangrado genital abundante y dolor abdominal. Se realiza ecografía transvaginal que evidencia útero en anteflexión con endometrio de 13 milímetros, un saco gestacional desestructurado en canal cervical con anexos normales. Se realiza el legrado obstétrico para extracción del saco y la paciente manifiesta deseos de futuro embarazo, pero solicita asesoría para planificación y métodos de anticoncepción. Entonces, primera pregunta para la audiencia, atentamente, ¿cuándo iniciar los métodos anticonceptivos después del aborto completo? A, una semana después, B, 15 días después, C, inmediatamente, D, 5 días después. 30 segundos para responder. Y bueno, les recuerdo a los asistentes también que pueden hacer preguntas abiertas directamente a los doctores a través del chat que tenemos allí en nuestra transmisión en vivo. Por supuesto que iremos filtrando las preguntas, si no es un tema que ya hayamos tocado y sea de interés general, pues para mencionarlo también aquí en vivo y poderles responder todas sus dudas en este tema. Entonces, bueno, doctores. Tenemos, bueno, casi que el 100%, el 94.4% dijo que se debe iniciar anticoncepción inmediatamente y solamente un 2% restante dijo que 5 días después. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Qué alegría esa respuesta. Sí. Es verdaderamente que nos robó una sonrisa al doctor Juan Carlos y a mí inmediatamente, porque
Sí, absolutamente sí, la respuesta es inmediatamente. Y recordar que el Quick Start en general, en este punto específico no aplicaría un Quick Start, pero la idea de brindar la anticoncepción en el momento en el que estamos con la paciente es el mejor momento para no perder oportunidades anticonceptivas, porque no sabemos si va a regresar. Y propiamente el que ella haya tenido una pérdida del embarazo, una falla temprana, no contraindica bajo ninguna circunstancia que ella puede iniciar en ese momento cualquier tipo de método anticonceptivo, siempre y cuando no haya sido un aborto séptico, porque en ese caso contraindicaría el uso de dispositivos intrauterinos. Podría recibir cualquier otro. Es una niña, tiene 13 años, entonces deberíamos de pensar con calma cuál va a ser el método que vamos a ofrecer, pero no me quiero adelantar como hace rato que contestamos todas las preguntas. Ok, doctora y doctor Vargas, ¿algún complemento a esta respuesta? Yo creo que está muy claro. Sí, muy claro y muy feliz de ver que esa ha sido la conducta y es esa protección inmediata. Hoy en día esa es la tendencia, que se hace protección anticonceptiva de inmediato si así lo desea la mujer. Y lo otro importante es tener en cuenta si es un aborto espontáneo que tenga o no algún signo de infección para poder restringir entonces aquellos métodos que no se pueden utilizar inmediatamente si hay una infección intrauterina. Perfecto, doctores. Bueno, entonces la segunda pregunta a propósito de este caso es precisamente cuáles serían entonces los métodos anticonceptivos de elección para esta paciente. A, métodos hormonales, B, métodos no hormonales, C, esterilización femenina o masculina, o D, A y B son correctas. Pues invito nuevamente a la audiencia, por favor, a que nos acompañen respondiendo a esta pregunta. Bueno, ya la deben estar viendo en sus pantallas. Y en efecto, nuevamente un 90% de nuestros asistentes doctores nos dicen que A y B son correctas, que podemos utilizar métodos hormonales y métodos no hormonales. Y pues bueno, intuyo que la esterilización no fue elegida precisamente también por la edad de la paciente y sus posibles deseos de paridad a futuro. ¿Qué nos pueden decir al respecto, doctores? Doctora Doctor Brenda, Vargas. adelante. Bueno, entonces, doctora Brenda. Siempre ella primero. Gracias. Bueno, efectivamente, ¿no? Sin lugar a dudas, A y B son correctas. Es una niña de 13 años, entonces uno no tiene la capacidad de tomar una decisión como una esterilización definitiva y dos, legalmente tampoco. Entonces, bueno, al menos en México. Entonces, bueno, métodos hormonales y métodos no hormonales podría ser el método anticonceptivo de elección en este caso, idealmente de larga duración. Perfecto. Tenemos aquí un pequeño fallo en nuestra transmisión. Sí. Perdimos señal del doctor Vargas. Pero bueno, doctora, respecto a lo que usted nos estaba diciendo, en efecto, entonces aprovecho para preguntarle respecto al uso de dispositivos intrauterinos en pacientes tan jóvenes. O sea, hablemos un poquito de la anticoncepción prolongada en este extremo de la vida que clasificaríamos una paciente muy joven. ¿Está indicado, no está indicado? ¿Ventajas y desventajas de este tipo de métodos para ella? Está indicado, se puede utilizar en pacientes adolescentes. La edad no es lo que nos va a dictar nuestra conducta en la oferta anticonceptiva. En realidad sabemos que lo que pudiera tener un efecto en el uso de métodos intrauterinos sería el tamaño de la cavidad, una cavidad muy pequeña, menor a 6, una cavidad grande, mayor a 9, pero no tiene que ver con la edad ni con con las gestas que ha tenido la paciente. Se puede colocar inmediatamente después de la evacuación uterina en el mismo procedimiento y garantizamos este efecto de larga duración. Excelente. Y bueno, ¿estarían indicados otros métodos anticonceptivos alternativos también, doctora? Es decir, inyecciones de depósito, anticonceptivos a base de, bueno, acetato de medroxiprogesterona. ¿Habría alguna contraindicación en este caso o se le podría ofertar cualquiera del espectro que tenemos disponible?
Se le puede ofertar el que sea, no tiene ninguna contraindicación especial para recibir algún otro tipo de método anticonceptivo. Incluso podríamos considerar la medroxiprogesterona de depósito, porque el riesgo que puede tener o el efecto que puede tener en la densidad mineral ósea es menor que el que puede generar un embarazo en una niña de 16 años. Pero dependerá también de nuestra disponibilidad anticonceptiva, ¿no? O sea, si yo solamente tengo medroxiprogesterona de depósito, pues medroxiprogesterona, ¿no? Si tengo una gran oferta anticonceptiva en donde voy a poder ofertarle una gama más amplia, voy a tener la tendencia hacia métodos que no dependan de ella, porque vuelvo a repetir, es una niña, que sean de larga duración, que tengan una alta efectividad y que independientemente de su apego, si nosotros la perdemos, sabemos que tiene una alta eficacia anticonceptiva al menos 5 años, ¿no? Ya tendrá 21 años. Excelente, doctora. Bueno, entonces pasemos a nuestro siguiente caso. Creo que ha quedado muy claro qué hacer en este escenario posaborto. Y ahora pasemos entonces a hablar un poco de esta paciente que ahora tiene 24 años con historia de sangrado intermenstrual de aproximadamente 18 meses de evolución. Acude a consulta porque en los últimos 4 meses el sangrado menstrual es casi el doble en volumen asociado a dolor abdominal, astenia, adinamia, hiporexia, todo lo cual genera ausentismo laboral. Niega otros antecedentes u otra sintomatología asociada. En cuanto a su historial ginecobstétrico, pues nunca ha estado en embarazo y planifica desde hace 2 años con preservativo con una única pareja sexual en el mismo periodo. Entonces, la primera pregunta es, de acuerdo con los antecedentes y la descripción del cuadro clínico, usted sospecha hemorragia uterina anormal como una posible, como diagnóstico. Al momento de recomendar anticonceptivos para la supresión del sangrado, ¿cuál sería la primera opción? A, anticonceptivos hormonales combinados, B, anticonceptivos inyectables con solo progestágeno, C, anticonceptivos orales con solo progestágeno y D, ninguno de los anteriores. Invito a nuestra audiencia a responder. Perfecto. Entonces aquí voy teniendo sus respuestas. Le doy la bienvenida a todos los colegas que se han conectado hasta este momento a la transmisión y agradecemos activamente sus respuestas. Nos alegra saber que es un tema de interés para ustedes. Y bueno, doctores, entonces esta pregunta va a estar interesante porque el 71.4 de la audiencia nos responde que entonces anticonceptivos hormonales combinados y los restantes que ninguno de los anteriores. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Quién primero? Doctor Vargas, por favor, tenga usted la palabra. Okay, perdón que tuve un problema de conexión, pero bueno, ya estoy otra vez aquí. No hay problema. Yo creo que la respuesta de anticonceptivos orales combinados es un buen raciocinio, es un buen llegar a la idea de controlar. Sabemos que algunas progestinas, como por ejemplo algunas progestinas de tercera generación, ejercen un buen control sobre la estabilidad endometrial. Quizá lo que mueve a no poner ninguna de las o a poner ninguna de las anteriores como respuesta es el pensar que una excelente alternativa pueden ser los anticonceptivos intrauterinos liberadores del levonorgestrel, porque se conoce que son en muchos casos ni siquiera utilizados como fines anticonceptivos, sino para manejo de estos casos de sangrados uterinos anormales. Pero debemos tener en cuenta, y la doctora Brenda ha sido muy clara en que debemos tener como las dos opciones. Hay momentos en que si el recurso que tenemos es un anticonceptivo oral combinado con una progestina, como les decía, progestinas de nueva generación que nos ofrecen una buena estabilidad endometrial, es una opción. No así los anticonceptivos de progestina sola, tanto de inyección trimestral como de píldoras, porque estos sí se asocian más a trastornos en el sangrado e irregularidades menstruales. Entonces, creo que esto sería como el plan A y el plan B. Perfecto. Doctora Brenda. Sí, es una paciente joven, los riesgos de que tuviéramos, que
Bueno, creo que tenemos un pequeño problema de conexión con la doctora Brenda. Ya estaremos tratando de recuperar la señal, pero entonces continuaremos con la retroalimentación que ya nos dio el doctor Vargas. Y bueno, doctor, por aquí también recibo comentarios en torno a que, digamos, en el raciocinio científico, bueno, en este proceso diagnóstico, en el escenario de una paciente con una hemorragia uterina anormal aguda, pues habría que digamos que dilucidar, aclarar un poco más el origen de este sangrado, ¿no? Descartar algo de estructuralidad y que tal vez eso es lo que invita a que la primera elección en el control de estas pacientes pues no sea la anticoncepción, sino tal vez estudiar un poco más a fondo la causa de esta hemorragia para luego sí con toda tranquilidad decir podemos utilizar un método hormonal. No sé, doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que sí, que eso digamos como que lo dejamos como chuleado y es que ya se había hecho un estudio de la causa de la hemorragia uterina y por eso estaba la alternativa anticonceptiva. Pero obviamente, ante una hemorragia uterina normal, lo primero que debemos hacer es buscar la causa, porque si de pronto la causa es un pólipo endometrial grande o si la causa es un mioma FIGO 0 o FIGO 1, pues la alternativa es tratamiento. O si es una hiperplasia endometrial, la alternativa es el tratamiento a la patología de base. Pero como estábamos en el taller de anticoncepción, partimos de la base que era un sangrado anormal con descartadas estas otras entidades que podrían ser la causa de la hemorragia. Perfecto, doctor. Y doctora Brenda, bienvenida de nuevo. No sé qué No sé si sucedió. alcanzó a escuchar la respuesta inicial del doctor Vargas, si quisiera complementar algo adicional en esta pregunta. Solamente escuché el final, pero era lo más importante, estoy segura. Primero saber por qué sangra, ¿no? Si ya descartamos que esté sangrando porque tenga alguna patología, como que la que ya mencionó el doctor, si podemos escoger, pues serían el dispositivo liberador de levonorgestrel, una opción, combinados, que tenemos mayor estabilidad endometrial, y puntualizar que si no sabemos por la causa del sangrado, evitar el uso de manejo hormonal. Seguramente, por lo que el cuadro clínico, estaríamos sospechando que la paciente tiene adenomiosis, tiene dismenorrea, tiene sangrados anormales, inferimos que no tiene ninguna patología anatómica además de esta, y entonces la mejor respuesta la encontraríamos con un dispositivo liberador de levonorgestrel. Excelente. Y bueno, doctores, entonces les invito al siguiente caso. Una de las siguientes opciones no se debería, entonces, al siguiente caso no, perdona, la segunda pregunta de este caso. Una de las siguientes opciones no se debería recomendar para el abordaje de este caso. A, anticonceptivos hormonales combinados. B, anticonceptivos orales con solo progestágeno. C, antiinflamatorios no esteroideos. Y D, dispositivo intrauterino con cobre. 30 segundos a la audiencia para responder. Bueno, ya estoy aquí recibiendo la retroalimentación de sus respuestas. Y bueno, tenemos entonces que el 57.1% de la audiencia dice que el que no se debe utilizar es el dispositivo intrauterino con cobre, el 35.7% responde anticonceptivos orales con solo progestágenos y el 7.1% anticonceptivos hormonales combinados. Si quiere, doctora Brenda, por favor, le doy la palabra para iniciar a retroalimentarnos en esta pregunta. Muchas gracias. Yo elegiría que la respuesta correcta es la D, porque sabemos que va a incrementar la dismenorrea, va a incrementar el sangrado, y entonces, por supuesto que no vamos a tener una buena tasa de apego al método, porque la paciente va a estar incómoda, que como estaba antes. Entonces, lo que nosotros queremos es tener el uso prolongado del anticonceptivo y la prevención propiamente del embarazo. Entonces, tenemos que ofrecerle los métodos que la hagan sentir más cómoda para que podamos tener tasas de continuidad más altas. Desde ese sentido, entonces, no deberíamos de pensar que el dispositivo intrauterino es una buena opción, y también quizá valdría la pena puntualizar un poco respecto a lo que ya había comentado el doctor Vargas, que podemos tener sangrados irregulares si utilizamos el implante.
y es algo que es muy común, que las pacientes llegan con esta queja de sangrado irregular y en donde la intención original era el manejo de las metrorragias. Entonces, no sería como la mejor opción utilizar el implante un implante liberador de progestinas. Excelente. Doctor Vargas, no sé si nos quiere complementar algo aquí adicional. Yo creo que no es mucho más lo que debemos decir. Lo que dice la doctora Brenda es tal cual. Necesitamos eso, que no haya un factor que incremente el sangrado en esta paciente. Por el contrario, factores que disminuyan la probabilidad de un sangrado genital. Perfecto. Por Bueno, último, doctor. Señora. Señora. Que también tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos. Nosotros podemos estar con una paciente que dice, bueno, es que yo antes sangraba muchísimo, utilizaba hasta pañales en mi ciclo menstrual. Y desde que me pusieron el dispositivo sangró todos los días, ¿no? Claro, pero manchas, ¿no? O sea, nuestro objetivo se cumplió. Okay. Que era el evitar metrorragias que pongan en riesgo tu salud con una anemia secundaria. El objetivo se logró. Entonces, creo que también eso es algo que es importante aclarar, o si lo estamos usando para dolor. Entonces, la paciente llega y te dice, pues sí, doctora, ya no me duele, pero ahora mancho todos los días. Nuestro objetivo se cumplió, ¿no? Y obviamente explicarle que este patrón de manchado va a cambiar, que seguramente va a desaparecer, que ponemos otras alternativas para evitar que esté con manchados intermenstruales prolongados, pero sí ser puntuales en que el objetivo que teníamos se logró. Correcto, qué importante eso, doctora. Gracias por esa aclaración. Y bueno, también tenemos un poco, aquí tenemos la pregunta de el uso del ácido tranexámico, entonces en este contexto, cuando ya descarta, digamos, estructuralidad, alguna otra causa, y tengo indicación de utilizar terapia hormonal para el manejo de las hemorragias uterinas de estas pacientes. ¿Cómo entraría a jugar ahí el ácido tranexámico? ¿Se puede utilizar de manera sinérgica o definitivamente solamente le damos el chance, digamos, al anticonceptivo para que actúe y disminuya este sangrado? Doctor Vargas, si gusta comenzar. Listo. Yo soy fanático del ácido tranexámico, tengo que confesarlo, y lo podemos utilizar conjuntamente. Conjuntamente por dos razones. Primero, porque nos ayuda muchísimo al control del sangrado, y segundo, porque es un alivio rápido para la usuaria. Y esto, como dice la doctora Brenda, la paciente lo que necesita es que le solucionemos sus cosas. A veces se fija en lo pequeño y no en lo grande. Entonces dice eso, estoy manchando poquito, pero bueno, es que antes tenías hemorragias y estabas en riesgo de una anemia ferropénica. Hemos logrado controlar las hemorragias y quedas con el manchado, y el manchado es susceptible de manejo con sustancias como el ácido tranexámico, que nos da una excelente alternativa y una muy buena respuesta. Doctora Brenda. Sí, justamente yo también soy muy fan, lo uso muchísimo, sí se puede utilizar, podemos además considerar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, yo los uso los tres, ¿no? En el momento en que el manchado ya tiene a la paciente desesperada, ¿no? Porque tienen mecanismos de acción distintos, o sea, el antifibrinolítico, el antiinflamatorio no esteroideo, y bueno, el levonorgestrel, estamos hablando propiamente de un sistema liberador de levonorgestrel. Entonces, sí se puede utilizar y sí vamos a tener ese beneficio. Excelente, doctores. Y bueno, desde nuestra audiencia nos preguntan, ante el spotting post-inserción de un implante subdérmico, ¿cómo se debería utilizar el esquema piramidal con anticonceptivos orales? Doctora Brenda, si quiere. Adelante, doctor. No, iba a contestar algo referente a la pregunta anterior, pero adelante. No, yo lo que digo es, en esos spotting, el uso de los anticonceptivos no es la primera línea. La primera línea, y lo acaba de decir la doctora Brenda, por eso estaba como, le dije ya que ella tiene el impulso que lo condilúe, y es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen una gran ventaja, y es que nos producen un control a nivel de prostaglandinas, y entonces eso nos ayuda a disminuir el sangrado. Si el antiinflamatorio no esteroideo no logra controlar esos sangrados irregulares o esos spotting que presentan las usuarias, pues entonces sí podemos utilizar como
voy a decirlo en términos un poco coloquiales, como un shot de esteroides, de hormonas, bien sea estrógeno o más progestina, para tratar de recuperar el nivel del endometrio y de esa forma controlar el sangrado. Generalmente, con un ciclo de 21, 24 o 28 días, dependiendo del anticonceptivo que se utilice, es suficiente para el control del sangrado. No necesitamos a veces esquemas muy largos de asociación, por ejemplo, implante y 2, 3, 4 o 6 meses de anticonceptivos orales. No es frecuente. Lo primero, utilizar el antiinflamatorio no esteroideo, se puede asociar también el ácido tranexámico y en caso de que no haya una buena respuesta, pues pensar en un anticonceptivo oral combinado que no sea de una dosis tampoco de ultramicrodosis, sino que sea de una dosis regular de 30 microgramos de etinilestradiol, por ejemplo. Excelente, doctor. Y doctora Brenda, aquí nos piden desde la audiencia un poquito de claridad o recordar a qué dosis manejaríamos el ácido tranexámico en estas pacientes. 650 miligramos cada 8 horas y yo recomiendo 4 o 5 días máximo del uso por el riesgo trombótico, que es inevitable, pero finalmente eso es lo que estamos buscando. No que se trombose, pues, pero sino esta acción antibiótica, ¿no? Y también podríamos echar mano de la doxiciclina si estamos hablando de un sistema liberador de levonorgestrel. Y en el caso de la pregunta puntualizada referido al uso del implante subdérmico, recordemos que en general el patrón que tiene la paciente los primeros 3 meses con el uso del implante subdérmico lo va a continuar. Entonces, para que sepa, o sea, que ya sepa que puede suceder esta situación y que puede estar recurriendo y que una vez que suspendamos los anticonceptivos combinados que le estamos dando con la intención de que los estrógenos, que el estradiol le dé estabilidad endometrial y que tenga menos manchado, eventualmente nuevamente vamos a tener atrofia del endometrio y vamos a tener nuevamente manchado, ¿no? Excelente. Bueno, y ahora que lo menciona doctora, utilizamos indistintamente la terminología manchado y spotting porque algunas asistentes en la audiencia no conocían de pronto el término spotting y estaban un poquito dudosos al respecto. Entonces nos referimos a ese manchado de bajo volumen, prolongado, digamos, en el tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a darle paso al siguiente caso. Y tenemos entonces a una paciente de 32 años con historia aparente de cefalea tensional sin seguimiento médico desde su adolescencia, además de alergia al látex y consulta por cuadro clínico de 3 meses de evolución de cefalea ocasional en salvas, 1 a 3 episodios al mes, generalmente hemicraniana izquierda, asociada a vértigo y náusea, sin otro síntoma acompañante. Es gesta 1 para 1, sin historial de abortos, además con una fecha de último periodo hace 7 años. Planifica desde hace 6 meses con anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol de 0.03 miligramos y levonorgestrel de 0.15 miligramos. Entonces, a nuestra audiencia, la primera pregunta de este caso clínico y es, de acuerdo con la descripción inicial del cuadro clínico, usted genera una impresión diagnóstica de cefalea tipo migraña, probablemente facilitada por el uso de anticonceptivos orales combinados. De las siguientes opciones, una buena práctica ante esta situación podría ser adicionar otro método anticonceptivo no hormonal, B, adicionar un medicamento antimigrañoso, C, suspender los anticonceptivos y recomendar la interrupción del coito, o D, suspender los anticonceptivos combinados y ofrecer cambio de método. 30 segundos a la audiencia para responder a partir de ahora. Gracias. Bueno, aquí tenemos entonces las respuestas, doctores. 57.1% de la audiencia dice que se debe adicionar un antimigrañoso, un 30% dice que se debe suspender la anticoncepción y recomendar preservativo, y un 14% recomiendan suspender los anticonceptivos y recomendar la interrupción del coito. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Es francamente el patrón de una cefalea vascular. Entonces, ante las cefaleas vasculares, se debe de suspender inmediatamente el uso de anticoncepción hormonal combinada, es categoría 4.
para continuación, por supuesto, para iniciación, cuando estamos hablando de migrañas con aura, que son cefaleas vasculares, por el riesgo mayor que tienen de desarrollar eventos cerebrales vasculares. O sea, no es por la migraña, no es porque ella va a tener más cefalea, que por supuesto es importante, pero la razón por la cual nosotros lo vamos a suspender es porque va a tener un riesgo incrementado de tener eventos vasculares cerebrales. Las revisiones más actuales de la evidencia se dirigen más hacia que no hay diferencia en el riesgo trombótico que sea dependiente del tipo de progestina. No importa si vamos a ir hacia una u otra, el riesgo trombótico no es estadísticamente significativo, mayor o menor para uno o para otro, pero sin lugar a dudas, en ese momento se tiene que suspender la anticoncepción combinada y cambiar de método. O sea, no solo es suspenderlo, si lo que tenemos nosotros es que hacer un switch, darle una oferta anticonceptiva distinta para que ella no esté sin método anticonceptivo, que no tenga el riesgo trombótico por el uso de los anticonceptivos combinados y que esté a gusto con cómo se está manifestando sus migrañas, que no siga con esta frecuencia tan alta de la migraña. Finalmente, nosotros como médicos, en este caso ginecólogos, no es nuestra expertise el manejo de la migraña, ¿no? El decidir cuál es de los tratamientos antimigrañosos el más adecuado. Pero sí debemos protegerla, o sea, no podemos permitir que ella esté expuesta a un riesgo mayor de tener un evento vascular cerebral por el uso de anticonceptivos combinados. Excelente, doctora. Y doctor Vargas, no sé si nos quisiera complementar algo en esta pregunta. No, yo creo que el mensaje de la doctora Brenda es muy claro. Ante una migraña con aura, el riesgo de un accidente cerebrovascular está incrementado, con lo cual debemos suspender una terapia anticonceptiva hormonal combinada y ofrecerle alternativas que no le aumenten estos riesgos y recurrir al manejo interdisciplinario. No quedarse uno solamente con eso, sino apoyarse también con los especialistas en neurología para poder hacer un estudio adecuado y brindar una muy buena salud a la paciente. Excelente. Y doctora Brenda, ¿quería tomar la palabra? Sí, y hay que creerle a la paciente, ¿no? Porque a veces, y penosamente, lo viví con una amiga, ¿no? Donde ella le decía a su ginecóloga, es que desde que lo estoy tomando me duele mucho mi cabeza. Es normal, es uno de los efectos adversos esperados de anticoncepción combinada. Y persistía la cefalea y terminó en un evento vascular cerebral, ¿no? O sea, tenemos que creerle. Si te está diciendo que tiene cefalea, se acabó. O sea, ya no vamos a investigar si, claro, de este tipo de cefaleas, ¿no? Sí era un efecto, porque el riesgo es muy alto, ¿no? O sea, las posibilidades son bajas, pero el impacto en la salud de esa mujer es demasiado. Entonces, mejor ofrezcamos otra alternativa anticonceptiva. Excelente, doctora. Y ya que lo menciona, entonces, ¿qué otra alternativa tendríamos en este escenario para las pacientes con cefaleas vasculares? ¿Cuál sería una buena oferta anticonceptiva en ellas? Podría ser un dispositivo de cobre que no tiene, que es un método hormonal. Incluso puede ser también un dispositivo liberador de levonorgestrel y progestinas. Barreras, por supuesto, pero siempre tenemos esta tendencia a pensar en el que nos va a dar la mayor eficacia anticonceptiva y las mayores tasas de continuidad. Entonces, si nos quedamos solo con barrera, no podríamos tener fallas anticonceptivas. Excelente. Doctora, ¿algo por complementar a lo que nos dice la doctora Brenda? No, estoy completamente de acuerdo y sí, esa es la recomendación. Excelente. Entonces pasamos a la segunda pregunta de este caso y es, perdón, que se me fueron las diapositivas. Entonces, vamos a omitir entonces la siguiente pregunta de esta situación y vamos a pasar al sexto caso. Doctores, ya estamos cumpliendo, ya nos estamos acercando a la hora del taller. No sé si tengamos tiempo y ustedes estén dispuestos a responder un caso más, porque tenemos a nuestra audiencia activamente conectada. Entonces, no sé si lo permiten y podemos hacer un caso más que es bastante interesante, nuestro próximo caso. Adelante. Sí, vale la pena hacer ese caso en especial. Excelente. Entonces, para nuestra audiencia vamos a hacer este caso. Paciente hombre transgénero de 19 años, sin antecedentes patológicos, quirúrgicos o familiares de relevancia clínica.
acude a consulta por historia de sangrado menstrual abundante de 6 meses de evolución asociada a distimia y labilidad emocional, sin otros síntomas acompañantes. Afirma que inició acompañamiento psicológico como parte de su proceso terapéutico de afirmación de género. Sin embargo, no se le ha prescrito ningún tipo de medicamento dentro de esta terapia. Primera pregunta. ¿La terapia hormonal de afirmación de género es un componente fundamental de esta terapia? En este joven y de acuerdo con la descripción de la historia clínica, el objetivo principal de prescribir anticonceptivos hormonales sería A, aliviar la labilidad emocional, B, complementar la terapia psicológica, C, promover la masculinización del fenotipo y D, suprimir el sangrado menstrual. Invito a nuestra audiencia a responder. Tenemos que el 91.7% de nuestros asistentes indican que el mejor o el objetivo terapéutico en este paciente es suprimir el sangrado menstrual y un 8.3% dicen que es promover la masculinización del fenotipo. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, me tomo la palabra primero. Sí, hay que suprimir el sangrado menstrual porque tenemos que entender, este es un hombre transgénero que el episodio de sangrado menstrual le molesta aún más que a una mujer cisgénero, porque para él es como el recordarle que no ha podido hacer el tránsito de género que él quiere hacer. Entonces, es algo que se acompaña de una carga emocional importante y en el mismo caso lo describe. En el proceso de terapia hormonal que hacemos con los pacientes en el programa de salud trans, pues, ¿qué hacemos con un hombre transgénero? Lo primero que hacemos es darle esteroides que produzcan caracteres sexuales masculinos secundarios. Y aquí fuera del tema, es más fácil conseguir los caracteres sexuales masculinos secundarios cuando hacemos un tránsito de género de mujer a hombre, es decir, cuando se vuelve un hombre transgénero. Pero el gran problema que tenemos es los sangrados uterinos irregulares. Y por eso es muy importante que la terapia en este primer momento se oriente a controlar el sangrado y continuar con la terapia hormonal de asignación del nuevo género. Excelente. Y doctora Brenda, ¿algo que nos quisiera complementar en este escenario? Sí, creo que hay que puntualizar que toda persona con útero se puede embarazar, o trae varios, ¿no? Independientemente del género. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro, porque cuando están ya con la terapia hormonal, que están recibiendo la testosterona, no siempre se logra inhibir la ovulación con la testosterona que se les va a dar. Entonces tenemos que saber que se les tiene que hacer el mismo tamizaje, que se les tiene que dar esta consejería sobre anticoncepción y por supuesto, como ya lo dijo el doctor, para ellos es verdaderamente complejo el enfrentarse a los sangrados transvaginales. Entonces, el objetivo es suprimir el sangrado. Para ello podemos utilizar esquemas extendidos continuos de anticonceptivos combinados para que tengamos una buena estabilidad endometrial y tengamos menos periodos de manchados intermenstruales. Y también sí estamos teniendo ya, está en tratamiento con la terapia hormonal de afirmación de género, consideran incluso un dispositivo Mirena, ¿no? O sea, con la finalidad anticonceptiva, en donde vamos a tener el beneficio no anticonceptivo del liberador del levonorgestrel en cuanto a la reducción del sangrado, en donde con suerte podremos tener amenorrea y que no es algo que va a tener que estar tomando, además de todo lo que ya tiene que estar tomando propiamente de su terapia. Una vez que se ha hecho la cirugía, se extirpan las gónadas. Entonces ahí ya cambia el panorama. Y también es importante la consejería reproductiva, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer? O sea, es una mujer, cromosómicamente hablando, que va ahora
a tener su género como hombre, pero también debemos decirle cuestiones reproductivas, o sea, qué alternativas tiene si quisiera tener hijos, ¿no? O sea, puede criopreservar. Sí, claro, es caro, pero es una opción. La criopreservación, el criopreservar óvulos o criopreservar embriones, para que en un momento dado, independientemente del género con el que esté, pueda, si en un momento dado lo decide, tener hijos, ¿no? Ok. No sé si me logré explicar bien con esta última parte. Sí, por supuesto, como también respetando un poco ese derecho a futuro abierto, ¿no? De cualquier individuo, de poder tener estas decisiones respecto a su paridad, realmente a su descendencia. Doctor Vargas, ¿qué nos quisiera complementar? No, estoy completamente de acuerdo y podemos seguir adelante. Excelente. Y bueno, para cerrar ya este taller que ha sido bastante nutrido y muy participativo también por parte de nuestra audiencia, tenemos esta última pregunta referente a este último caso y es, en cuanto al efecto contraceptivo de los anticonceptivos hormonales para el futuro reproductivo de este joven, lo ideal sería recomendar A, asesoría en anticoncepción antes del inicio de la terapia hormonal de transición de género, B, consulta médica psiquiátrica durante esta terapia, C, suspender la terapia hormonal de afirmación de género si no se ha definido el futuro reproductivo, o D, todas las intervenciones anteriores deberían recomendarse. Invito a nuestra audiencia a que respondan en los próximos 30 segundos. Bueno, y ya estoy recibiendo las respuestas de la audiencia. Entonces tenemos que el 76.5% responde que todas las intervenciones deben recomendarse, 17.6% que debe enfocarse la asesoría en anticoncepción antes del inicio de la terapia hormonal de afirmación de género y un 5.9% que indica suspender esta terapia si no se ha definido el futuro reproductivo. Doctor Vargas, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo creo que la respuesta es, se debe hacer todo, o sea, todo se inicia al tiempo. En las clínicas de atención a población trans, normalmente siempre hacemos un trabajo multidisciplinario. Nosotros en Profamilia tenemos una, y es un trabajo multidisciplinario donde está incluido salud mental, salud hormonal y salud sexual y salud reproductiva. Entonces, todo se hace simultáneamente. Nosotros tenemos que definir en la persona que está haciendo el tránsito de género cuáles son sus expectativas reproductivas para poder entonces ofrecer, si no quiere tener la anticoncepción adecuada, o como decía la doctora Brenda, en aquellos casos que quieren tener hijos más adelante, hacer de pronto la criopreservación de gametos. Pero nunca estar por fuera de la parte de salud mental, que además la parte de salud mental no es solamente individual, sino comunitaria. Es el apoyo en salud mental a la persona que está haciendo el tránsito de género y a su familia. Y para eso pues existen hoy, afortunadamente, asociaciones de familias de personas transgénero para apoyarse entre ellos mismos, porque son sujetos que son sometidos a un bullying muy, muy, muy grande. Okay. ¿Y doctora Brenda? Totalmente de acuerdo. En México también tenemos estas clínicas, para lo que nos escuche en México, en donde se recibe esta atención integral, que es como debe manejarse, y con gente especializada en eso. Ok, bueno, doctores, agradezco muchísimo su participación en este espacio. Realmente ha sido muy enriquecedor para todos y puedo dar fe que nuestra audiencia ha quedado bastante contenta con este taller. Lastimosamente el tiempo pues se nos acabó, si no aquí podríamos seguir discutiendo muchos más casos, pero también en respeto, por supuesto, de su tiempo y el de nuestra audiencia, daremos finalizado el taller ahorita. Entonces, mil gracias, doctores, de verdad ha sido un honor tenerlos esta noche. Lau, gracias por la invitación, doctor Juan Carlos. Es un deleite escuchar toda su expertise resumida en una hora. Y bueno, pues seguramente nos estaremos viendo en más talleres en este tenor. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Doctora Brenda, también para mí ha sido muy